¿Por qué las cosas tienen que pasar como tienen que pasar, muchachos? ¿Por qué justo cuando entras en la universidad hay una pandemia y tienes que aguantar 6 horas de clases seguidas con la ansiedad y el estrés del encierro acumulados? Sin dudarlo, una de las cosas más jodidas de ser un animal con raciocinio es el hecho de que a veces nos damos cuenta de cosas que no quisiéramos saber nunca, como nuestra inminente muerte, las coincidencias extrañas que parecieran ser regidas bajo la mano de un ser que quiere burlarse de nosotros, y mi favorita, la aleatoriedad. La aleatoriedad, según la definición que encontré en Wikipedia, se asocia a todo proceso cuyo resultado no es previsible, más que en razón de la intervención del azar. Es una cosa muy espantosa, incontrolable diría yo, y no hay peor desdicha para un ser humano que el hecho de no poder controlar las cosas, si no mira a sus padres, que han intentado controlar cómo va a tomar el rumbo de su vida y qué carrera va a estudiar, pero usted, de alguna u otra forma, logró rebelarse ante esas cosas que querían imponerle, y en el peor de los casos, terminó por ceder y dejar que ellos tomaran el control. Es el mejor ejemplo que tengo, porque estoy seguro de que eso lo habrá vivido usted, o alguien ha llegado a usted. El afán de poder controlar las cosas que están a nuestro alrededor es vital para hacernos sentir seguros, pero ¿qué hay de aquellos que perdieron esa seguridad? Aquellos que se dieron cuenta de lo aleatorio que puede llegar a ser el mundo. Normalmente podrían considerarlos trastornados mentales, ya que su pelotuda cabeza, al haberse dado cuenta de que cualquier cosa podría pasar estando en la calle, le susurra ideas al oído. Ideas generalmente estúpidas, pero que aún así pueden llegar a causar un gran dolor. Son esas personas a las que le han diagnosticado ansiedad, y en ellas tengo que incluirme yo, porque sí, yo también soy un pelotudo que escucha las estupideces de mi cabeza, esos susurros que no paran nunca, y a veces juraría que me estuvieran hablando de verdad. Dejando los chistes de la esquizofrenia de lado, puedo afirmar con total seguridad que la aleatoriedad es real, es jodida, y no podemos anticipar su llegada. ¿Quiere pruebas? Mire este año, y dígame si acaso alguno de nosotros podía haber previsto, controlado siquiera, la pandemia, los ataques de Anonymous, los levantamientos de Estados Unidos, la caída de la bolsa de valores, las erupciones volcánicas, los incendios en Australia, la explosión en Beirut. ¿En serio quiere que continúe con la lista? La aleatoriedad es real y es jodida. Nunca voy a olvidar el inicio de mi segundo ciclo de universidad, porque prácticamente empezó hace 3 meses. La matrícula online fue una de las experiencias más agobiantes que he tenido hasta ahora, teniendo que esperar que se abrieran vacantes para escoger los cursos que iba a tocar, esperando encontrar varios horarios cómodos que me permitiesen no sucumbir ante el estrés de la universidad. Y adivinen qué, lo logré a medias. Sé que puede sonar como una victoria porque a comparación de mi primer ciclo ya no tenía clases 6 horas seguidas durante 3 días de la semana. Ahora solo tenía 2 de esos días agobiantes y los horarios eran tan separados los unos de los otros que podía relajarme un rato. Pero, para compensar esa suerte, ahora tenía clases un sábado por la mañana. Una pequeña puntada en la entrepierna que estaba dispuesto a aceptar con tal de mantener la poca salud mental que me queda. Y bueno, en general me estaba yendo bien, hasta que descubrí que me tocaron mal los profesores. Uno que no para hablar de su vida en medio de la clase, haciendo que mi mente divague y no sepa si están hablando del tema de la vida del profe. Otro que es un progre que cada rato dice que es ateo y que está de acuerdo con el lenguaje inclusivo, dejando la objetividad de lado para imponernos su ideología. Y uno que habla como si la vida le aburriera, y su clase es tan somnífera que casi me duermo 2 veces en ella. Siendo sinceros, todos ellos saben enseñar, incluso el que casi me deja dormido 2 veces en su clase. Pero de haber sabido que ellos serían mis tutores, hubiera hecho todo lo posible para que sean otros quienes me enseñaran. A esto podríamos considerarlo mala suerte, y una cosa que sí me he dado cuenta es que soy un salado. Para quienes no vivan en Perú y no estén familiarizados con la expresión, salado significa aquella persona que tiene mala suerte, que cada vez que decidan quién va a presentar el trabajo y decidan hacer que sea de forma aleatoria, siempre le va a tocar al salado. Tanto es así que se sorprenderían que al salado no le tocase presentar. Estoy seguro que conoce una persona así, y si no la conoce probablemente usted sea el salado. Pero ser salado también tiene sus ventajas, porque así como eres un salado, también eres un lechero. Nuevamente, ser lechero significa que en medio de esa exposición que le tocó presentar ese día, en la que no tiene idea de qué decir porque no domina el tema, de repente se acabe el tiempo de la clase y lo pospongan a la otra, decidiendo estudiar para que en la próxima clase en la que le va a tocar presentar, esté preparado y dé una buena exposición. Ser un salado también equivale a ser un lechero, y ser ambas a la vez equivale a nunca estar seguro si le irá bien o no.
Aún recuerdo cuando estaba en 7º grado, primero de secundaria o como sea que lo llamen en su país. Era un chico tímido, que no se atrevería a dar una exposición porque tenía miedo a que me juzgaran. Difícilmente rechazaba cualquier encargo que me pidieran, incluso si no lo quería hacer. Un día mi tutor estaba pidiendo voluntarios para una exposición en la formación del colegio, y estaba atento a cualquier movimiento que hagamos. Yo, como supondrán, al ser alguien tímido, nunca haría algo para hacer que me escogieran a mí. El punto es que estaba dibujando al mismo momento en que estaban pidiendo voluntarios, y me empezó a picar la cabeza. Me rasqué con el lápiz que estaba usando y el profesor de inmediato me miró y me preguntó si quería ser voluntario. Ni siquiera me obligó, me preguntó abiertamente si quería participar en la formación. Y fue allí donde me encontré en una encrucijada. No quería participar, no quería exponer frente a todo el colegio con profesores incluidos, y a la vez no me atrevía a decir que no, a lo que yo, como ya imaginarán porque era un pendejo y sigo siéndolo, asentí levemente, maldiciéndome a mí mismo y a mi estúpida naturaleza tímida. Fue así como me preparé mentalmente para la presentación. A mí me había tocado hacer la oración, un trabajo sencillo, pero una cosa me seguía mortificando. ¿Qué pasaba si me equivocaba? ¿Qué pasaba si decía una pendejada en medio de la exposición? ¿Cómo reaccionarían? ¿Cómo me sentiría? Llegó el día de la exposición y hoy mis compañeros empezamos a dar la presentación con un micrófono que estaba conectado a un parlante que hacía que se escuchase por todo el colegio. La cosa es que llegó mi turno. Di la oración. No me equivoqué. Creí que todo se había acabado. Miré la dirección de mi profesor y me dijo que todavía tenía que decir el Ave María. Y yo, con un suspiro de decepción y de frustración a la vez, dije: ¡Ah! Y ahora el Ave María. Créanme cuando les digo, muchachos, que lo que vino a continuación se grabó a fuego en mi memoria. Todo el colegio escuchó mi suspiro de decepción y empezó a reír. Incluso mis compañeros que exponían al lado mío rieron. Y fue allí donde sentí que el mundo se me venía abajo. Me había equivocado y ahora todos estaban riendo de mí. Esa es la desventaja de ser un salado, que nunca sabes cómo te va a ir en realidad, que puedes confiar en lo que hiciste bien y que creíste que ya no había más peligro, pero en realidad te das cuenta que bajaste la guardia y te atacaron por la espalda. Sentí vergüenza durante todo ese día y no volví a dar una exposición ese año a menos que mi promedio dependiera de ello. Habían chicos mayores a mí que me reconocían por ese suspiro de frustración que di y yo simplemente trataba de esconderme cada vez que me lo recordaban. Eso es desde el punto de vista del salado, pero ¿qué hay del lechero? Viéndolo en retrospectiva, yo logré algo que nunca nadie en ningún colegio del mundo logró en una formación, y es que todos los estudiantes dieran la oración. Todos sin excepción oraron, entre risas lo sé, pero al menos lo hicieron. Sintieron pena por mí mi suspiro de frustración y trataron de darme ánimo, no dejarme solo. Y otra cosa en la que tuve suerte fue que todos se olvidaron de ese día. Solo duró 2 semanas y ya nadie hablaba del tema. Pero como siempre digo, la aleatoriedad existe y es jodida. Pasaron los años. Estaba en 5º de secundaria. Ya era un adolescente relativamente más maduro, pero igual de pendejo. La ironía aquí es que ustedes creerían que yo, al haber sufrido semejante trauma, nunca volvería a dar una exposición. Pues ¿qué creen? Se equivocaron. La aleatoriedad genética conspiró para hacerme a mí uno de los expositores más desenvueltos que existen en mi colegio. Cada vez que exponía, todos prestaban atención, por mi gran dominio de las palabras y el escenario. Recuerdo que una vez conté una historia de terror en 9º, y todos estaban al borde de la silla por no saber qué iba a pasar, recibiendo las felicitaciones del profesor más estricto que me ha tocado hasta ahora por tan magnífica exposición. Recuerdo cuando conté una historia improvisada en 10º, en ese mismo instante, y todos se asombraron cuando les dije que la acababa de inventar en medio del escenario. Recuerdo cuando di un discurso por un trabajo de comunicación en 11º, cómo lograba alzar la voz y minimizarla para hacer que todos prestaran atención a lo que tenía que decir, logrando competir contra los mejores expositores de mi colegio, pero que al continuar siendo tímido prefería evitar cualquier tipo de presentación. Y bien haya querido la aleatoriedad que el tutor que me tocó en 5º de secundaria fue el mismo que me felicitó cuando conté el cuento de terror en 9º. El punto es este: a mi salón le tocaba presentar en la formación del colegio, y de inmediato el recuerdo de todos riéndose de mí grabado en fuego en mi cabeza despertó. Obviamente esta vez no cometería el mismo error, y así fue. No fui voluntario, me obligaron a participar.
Este profesor, al cual llamaré Panetón, porque tenía piel de ese color, tenía piel de color panetón, no había pedido voluntarios, sino que ya había formado la lista sin consultarle a nadie, sin pedir voluntarios, y en esa lista estaba yo, ya no para rezar, sino para anunciar las fechas cívicas que se aproximaban. Como ya era más maduro y menos tímido, me acerqué al profesor para pedirle que le dé ese encargo a alguien más, que no quería hacerlo. Pero el profesor me tomó del hombro, me miró como un padre y me dijo: «No te creas tan importante, pinche Piero. Si yo quiero que lo hagas, lo harás». Obviamente no dijo eso, pero me dejó bien en claro que yo sería el que tuviese que exponer. La aleatoriedad existe y es jodida. Me preparé mentalmente para lo que se avecinaba, y en ese tiempo ya me habían diagnosticado ansiedad generalizada, el trastorno mental que te da al darte cuenta que el mundo no está bajo control, que eres uno de los pocos privilegiados y malditos capaz de cuestionarse el horrible sistema en el que vivimos, donde la hipocresía y el dolor florecen como en un campo de rosas sangrientas, listas para devorar toda tu esencia con sus espinas. El punto es que estaba nervioso, muy nervioso. No tomé desayuno ese día para mantener a raya la ansiedad. Me sudaban las manos, sentí electricidad por mi espalda y una rara necesidad de comer chetos. Mis compañeros presentaron, también estaban nerviosos. Llegó mi turno. La imagen a fuego de todos riéndose de mí volvió una vez más. Cerré los ojos, respiré y comencé a hablar. No pasó nada. Estaba bien, había acabado. Sí, me trabé un par de veces, pero a nadie le importó. Fue allí donde me di cuenta de que todo pasa por algo, de que la aleatoriedad trabaja de una manera rara, de que te va a joder y no sabes cuánto, pero cuando menos te des cuenta, esta volverá y te mostrará lo mucho que has crecido. Y digo eso porque solo ha pasado un año desde que superé mi trauma con las presentaciones frente a un gran público. La aleatoriedad existe y es jodida. Sinceramente, la aleatoriedad es una de las peores cosas para un ser humano, pero a la vez es lo más bonito que pueda haber. Es como dice la madre de Forrest Gump: nunca sabemos qué nos va a tocar en una caja de bombones. Nunca olvidaré la vez en que estaba en séptimo, paseando por el colegio sin saber qué hacer en el recreo. Y es allí donde veo una chica con un manga de Dragon Ball. Me la acerqué para conversar de su manga, y esa chica se convertiría en una amiga muy querida para mí, a la cual le hice muchas pendejadas y me sorprende que todavía siga siendo mi amiga. Ni tampoco mi amigo, que también era del colegio, al cual llamaremos Andy para fines narrativos. Andy le empecé a hablar por una pregunta que le hizo mi madre en un evento. ¿De casualidad no conocerás a fulanito de tal? Resulta que antes de estar en el colegio en el que estudié secundaria estaba en otro, al cual llamaremos el Boca Juniors. ¿Por qué el Boca Juniors? Porque compartían colores, azul con amarillo. El punto es que en el Boca Juniors tenía un compañero al cual llamaremos fulanito. Fulanito dejó el Boca Juniors para irse a otro colegio al cual llamaremos el Peregrino. Resulta que Andy también había estado en el Peregrino y mi amigo fulanito era amigo de Andy. Fue así como nació una amistad, ni siquiera por mí, mis habilidades sociales, sino por mi madre. Y hablando de eso con mi amigo Andy, me dijo que fue lo más raro que había experimentado, porque mi madre, en vez de presentarse y darle contexto, se le acercó y le preguntó de frente lo de fulanito. De todas las posibilidades que podía haber, nunca me esperé esa. Fue así como concluimos que la aleatoriedad existe, que es jodida, y es que gracias a esa conversación que tuve con Andy, es que este podcast es posible. Soy un pendejo, lo sé, un trastornado que conoce la aleatoriedad, alguien que no sabe cómo es que un buen día puede volverse malo simplemente porque le pincharon una llanta al auto en el que estaba yendo, que se olvidó las llaves de su casa y no había nadie para que le abriera, quien abrió un video perturbador que quedó grabado a fuego en su mente, que dio un suspiro de frustración en medio de una presentación frente a todo el colegio, que entró en un grupo de Discord y encontró al ser más despreciable y triste que puede existir, quien escogió clases donde le tocaron malos profesores y cuyos mejores amigos resultaron serlo por puro azar. La aleatoriedad existe y es jodida, y como todo buen apostador lechero y salado que soy, tiro el dado de la aleatoriedad, esperando a que nunca más me toque subir un escenario y soltar un suspiro de frustración diciendo: ¡ah, ahora el Ave María! Bueno, sí, este podcast es un homenaje al Señor Santo de La vida me da acidez.
todo el crédito para él. Les dejo su canal en la descripción y en el hipotético caso de que el santo esté viendo esto, solo diré gracias por alegrarme los días con su podcast. Y pues nada, si les gustó denle like. Yo voy a seguir siendo podcast cuando se me antoje. Ya no con el nombre de La Vida Me Da Acidez, sino con uno propio para no incomodar más al señor santo. Y pues nada, eso fue todo por mi parte. Este fue Daken, pronto llamándose Dante. Nos vemos luego.